Buenos días, profesor y compañeros, hoy tocaremos el tema de la descontaminación social. Primero hablaremos de la prostitución. La prestación de servicios personales íntimos, trabajo sexual o prostitución como se le suele llamar en el Perú a los servicios sexuales brindados generalmente por una mujer a cambio de una contraprestación económica, prostituta o prostitución en adelante, es un problema que no es fácil resolver, es mucho más complejo de lo que se podría pensar. Pues no solo se trata del intercambio de sexo por dinero como un acto exclusivamente personal, sino que ha sido englobado y estigmatizado dentro del marco de las conductas desviadas, incluso la criminalidad. En ningún momento ha sido fácil, ni lo será para ningún gobierno, abordar la cuestión de la prostitución debido a las complicaciones y sensibilidades existentes que, aun siendo de naturaleza económica, tiene igualmente importantes implicaciones para la moral pública, el bienestar social, la delincuencia y la sanidad. 2. Efectivamente, la prostituta es el elemento central de la prostitución. Sobre la prostituta recae el estigma social. Ella es el centro del escándalo, la discriminación y la responsabilidad de los males. Así, respecto de la justicia criminal, la prostituta es la proscrita sospechosa. Respecto de la salud pública es el agente sospechoso de transmisión de enfermedades. Respecto de la moral pública es el centro de la perversión y desde el punto de vista social objeto de necesaria rehabilitación. Así pues, la prostituta no se usa como señalador de la persona que realiza una actividad contingente, sino un estatus social del que es imposible desprenderse. ¿Qué es la prostitución? La prostitución es la persona que realiza el servicio sexual quien gana íntegramente a partir de su servicio y quien decide por voluntad propia ejercer la actividad. La prostitución en sí no quiebra la ley, pero quiebra el orden social y el orden moral por ser considerada como una actividad ilegítima de ser elegida por voluntad propia que, además, se apropia íntegramente de su ganancia. La prostitución puede ser considerada como un fenómeno social estigmatizado. Tipos de prostitución. A. P. Adulta. La prostitución entre adultos está permitida para mujeres y hombres mayores de 18 años si se registran con las autoridades municipales y llevan un certificado de salud. B. P. Infantil. La prostitución infantil es ilegal. Las penas para proxenetas y clientes de prostitutas menores de edad van de 4 a 8 años en prisión. No obstante, la prostitución infantil es común en el país, y especialmente en las comunidades mineras aisladas de la Amazonía peruana. C. Tráfico sexual. Perú es una fuente, punto de tránsito y destino del tráfico sexual. La mayoría de la trata de personas se produce dentro del país. Muchas víctimas de la trata son mujeres y niñas de las regiones rurales empobrecidas de la Amazonía, obligadas a ejercer la prostitución en clubes nocturnos, bares y burdeles urbanos, a menudo a través de ofertas de empleo falsas o promesas de educación. Medidas de solución y prevención contra la prostitución. Mayor atención al trabajo preventivo con la juventud. Capacitación del personal que trabaja con jóvenes. Material metodológico para actividades dirigidas a jóvenes. Medidas en favor de las mujeres bajo custodia penal. Mayor capacitación del personal de los centros de enseñanza obligatoria y secundaria superior. Directrices éticas en la administración pública. Conflicto armado interno. Es cuando se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un estado. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Bien, la solución es mejor antes de. Entonces, como mejor preventivo está la historia y recurrir a nuestros familiares, informarnos. Hacer campañas de información que nos hagan recordar lo sucedido. Pues, lamentablemente la frase es bien cierta. Quien desconoce su historia, cometerá los mismos errores. Ahora, en la actualidad, para frenar los rezagos del conflicto armado o evitar que este pensamiento vuelva a resurgir. El Estado debe implementar medidas de integración y de memorias donde se promueva el rechazo a la violencia y el terrorismo. Consumo de drogas en Perú. En el Perú, el consumo de drogas es un problema de connotación nacional. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Prevención y Uso de Drogas 2002-3, son altos los niveles de prevalencia de vida de las drogas sociales. 94,2% de la población ha consumido alguna vez alcohol y 68% tabaco. Se presume que alrededor de 1.270.000 personas de diferentes estratos sociales y edades son dependientes del consumo de alcohol y casi 500.000 personas adictas al tabaco.
Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, PTSD. El Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, PTSD, es un programa que busca integrar los esfuerzos del gobierno nacional, regional, local y la sociedad civil para lograr un trabajo articulado, permanente e institucionalizado de prevención y rehabilitación del consumo de drogas, con especial énfasis en los ámbitos educativo, familiar y comunitario. El PTSD cuenta con estrategias para crear conciencia en la población respecto a los riesgos del abuso de alcohol y el consumo de drogas, y la importancia del rechazo social hacia el tráfico ilícito de drogas. Además, busca fortalecer programas de atención nacional a personas consumidoras y dependientes de drogas legales e ilegales, integrándolos al Sistema Nacional de Salud. Actividades. Atención terapéutica en modalidad ambulatoria de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas. Atención terapéutica en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, y servicios de orientación al adolescente. Atención terapéutica en los establecimientos penitenciarios y centros de medio libre. Atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas. Perú. Informe de evaluación sobre políticas de drogas. Medidas de prevención, tratamiento y apoyo en la recuperación. Perú cuenta con políticas de reducción de la demanda de drogas que incluyen programas en las áreas de prevención, intervención temprana, tratamiento, atención y rehabilitación, así como otras iniciativas y medidas para reducir al mínimo las consecuencias adversas para la salud pública y la sociedad del uso indebido de drogas. Sin embargo, las políticas del país no incluyen programas en las áreas de promoción de la salud, integración social o recuperación. Violencia familiar. La violencia familiar es un problema estructural que, aunque se asocia con la salud pública, también es un problema social. Este es un fenómeno social que ocurre en casi todos los países del mundo y se define como el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de la familia. Según la ley sobre la política del Estado peruano, constituyen manifestaciones de violencia familiar los actos de maltrato físico y psicológico, entre cónyuges, convivientes o personas que hayan procreado hijos en común, aunque no convivan y, de padres o tutores a menores bajo su responsabilidad. Las alarmantes tasas de violencia doméstica en el Perú hacen que esta problemática sea una de las principales razones por la cual los niños son separados de sus familias en el país. Formas de violencia. Violencia psicológica y o verbal. Es la agresión a través de palabras, injurias, calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situaciones de control, humillaciones, amenazas y otras acciones para socavar su autoestima. Violencia física. Es la agresión ejercida mediante golpes, empujones, abofeteadas, patadas, entre otras. Violencia sexual. Es el acto de coacción hacia una persona a fin de que realice actos sexuales que no aprueba u obliga a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Violencia económica. En este caso, el agresor usa el dinero como medio para castigar o ejercer control sobre su víctima, o le restringe a la pareja el acceso al trabajo. Según el MINP en el 2022, se atendieron 6.260 casos de violencia familiar en el Servicio de Atención Urgente, SAU. ¿Qué se debe hacer para prevenir actos de violencia en el hogar? Una de las primeras acciones a seguir es la toma de conciencia y la identificación de los actos de violencia de todo tipo, ya que si los normalizamos no podremos emprender un camino hacia el cambio o mejora. Las instituciones públicas y organismos privados pueden contribuir a la prevención de violencia en el hogar difundiendo información acerca de estilos de crianza saludables y respetuoso que coadyuven a una relación intrafamiliar más armoniosa. Establecer normas claras con la familia para la convivencia. Es importante definir reglas que incluyan derechos y deberes a los que viven bajo en un mismo techo, pues estas ayudan a establecer límites de la conducta. Discriminación en el Perú. El racismo es un fenómeno social que tiene diferentes componentes que se manifiesta en la exclusión y vulneración de derechos y libertades de las personas. Esto es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana, pues más de la mitad de peruanos /as se ha sentido discriminado, siendo las principales manifestaciones de discriminación la negativa a ser atendido /a, el trato diferenciado y las bromas, acentuando la desintegración nacional e impidiendo un desarrollo basado en la igualdad. Esta problemática afecta principalmente a personas pertenecientes a pueblos indígenas, población afrodescendiente, personas de escasos recursos económicos, de distinta orientación sexual, y discapacitados. Alternativa de solución.
Prácticas que combatan de forma eficaz la discriminación y la incitación al odio en redes sociales. Educar para generar conciencia, poniendo especial énfasis en las escuelas para que desempeñen una labor anti-exclusión. Favorecer iniciativas de formación de docentes y educadores que propicien el conocimiento del origen y las causas de la discriminación, así como la construcción de estrategias didácticas que lo combatan. Señalarle a alguien cuando está expresando ideas discriminatorias, ya sea como comentarios en forma de chiste. Mejorar las políticas de ayuda a las víctimas de discriminación, creándoles un espacio seguro para que puedan expresarse. Intervenir para garantizar la igualdad de oportunidades y equidad, sobre todo en términos de acceso a la educación y formación de calidad. Asegurar la representación equitativa y la promoción de la amplia variedad de expresiones y herencias culturales y fomentar la interculturalidad. Asimismo, asegurar la creación de iguales oportunidades para el desarrollo de las culturas, la salvaguarda de su patrimonio tangible e intangible, su lengua, sus manifestaciones rituales y festivas, sus usos y costumbres. Institucionalizar políticas, programas y proyectos étnicos culturales tales como eventos y centros culturales. Corrupción. Es una problemática existente en muchas sociedades, mayormente en sociedades de un estatus de baja calidad, pues de esa forma este germen ha ido carcomiendo el bienestar social, económico y cultural de muchas sociedades. Los valores y la ética de las personas son factores muy importantes que podrían frenar el surgimiento de nuevos casos de corrupción. La mayoría de casos de corrupción se ven en los ámbitos políticos, funciona de manera que se realizan actos en beneficio propio de personas en el gobierno. Algunas soluciones para la corrupción serían: actos o hechos políticos que se realicen sean escritos y evidenciado ante entidades correspondientes para evitar cualquier tipo de trato bajo la mesa. Las entidades de justicia deberían tener mayor peso al momento de dictar sanciones a quienes tratan de beneficiarse de su poder o de su economía. La educación en las personas, tanto cognitiva como moralmente, parten desde el crecimiento como persona. Mejorar el tipo de educación en una sociedad con una mejora de valores a largo plazo podrían evitar nuevos actos de personas corruptas. Y, por último, ¿por qué no?, un mejoramiento de la calidad de vida en una sociedad en la cual no haya beneficios ni privilegios extras encima de uno que de otros, ya que los actos corruptos son porque hay irregularidades en un sistema revestida de una supuesta injusticia. Muchísimas gracias.